Ahora sí, la grabación en esta computadora. Sale. Entonces, vamos a ver, por favor, el nuevo tema. Se llama PTU o reparto de utilidades. Mm, mm, mm. Uy. Ok, pues vamos a empezar, ¿vale? Les voy a compartir mi archivo y lo vamos estudiando, ¿vale? ¿Vale? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, No lo sé ser chiquito. ¿Cómo se puede hacer chiquito, eh? Bueno, ah, ok. Reparto de utilidades, ¿sale? Este es el contenido. ¿Qué es la PTU o reparto de utilidades? ¿Quién decide, quién dice la reforma de la PTU? ¿Sí? Esto es del 2021. Eh, ¿Qué cambios hay para el 2022? ¿Quién me podría decir? ¿Saben que hay cambios para poder determinar el cálculo para el 2022? ahora sí, no, profe. ¿Perdón, bro? Le fallo, ahora sí. No te volví a escuchar, perdón. Um, ¿Ahí me escucha? Ahora sí. Allá. Ok. Creo que ahora sí le fallo. Ah, ok. Sí, no lo he visto, pero a ver, ahorita le buscamos. No, 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 no. Vamos a ver, ahorita vemos. Miren, la PTU antes se venía trabajando de una manera. Se determinaba por medio del estado de resultados cuál era la parte a repartir para las utilidades de los trabajadores y pues ya nada más se seguía el procedimiento para poderla determinar y era lo que se le pagaba al trabajador tal cual le resultaba, ¿sí? Para el 22, para el 21 se hizo la reforma en la cual para el año 2022 la PTU iba a tener un cambio en su cálculo. Se iba a determinar como la veníamos haciendo y después se iba a hacer un comparativo. El comparativo era con la PTU promedio de 3 años o lo que resultara mayor del sueldo del trabajador por 3 meses. ¿Sí? Lo que resultara mayor era lo que se le iba a pagar al trabajador con base
en la PTU que iba a percibir originalmente, ¿sí? Esto quería decir que, o quiere decir más bien, que lo que gana de PTU, de acuerdo al primer cálculo, no se le iba a pagar al 100%, se le iba a hacer una retención al trabajador, o más bien, se iba a quedar esa parte, el patrón de la PTU de cada uno de los trabajadores, entre comillas, con el motivo de reactivar la economía por lo que sucedió en pandemia, según. ¿Ok? Entonces, esos son los puntos que vamos a estar viendo, ¿sí? La reforma de la PTU del 2001, ¿cuándo entra en vigor? Del 2021. Aquí dice, ¿qué criterios de la PTU se mantienen después de la reforma? Esto es lo que trae toda esta tablita, ¿sale? Todo este PowerPoint. Luego, tras esta reforma, ¿cuándo se debe cubrir el pago de la PTU en el 2022? ¿Cómo se calcula la PTU para el 2022? ¿Cómo se calcula la PTU si no existen 3 años previos antes del pago de las utilidades? ¿Sí? Luego dice también cómo se calcula la PTU para trabajadores con antigüedad menor a 3 años. ¿Sí? ¿Qué tope de PTU se debe pagar frente al monto de la PTU antes de la reforma? Es lo que les estaba platicando. ¿Qué va a pasar aquí? Esos son los puntos que vamos a ver. ¿Sale? Primer punto. ¿Qué pasa con los remanentes de PTU con la reforma? ¿Qué sucede si la empresa no paga las utilidades como lo establece la reforma a la PTU? En caso de situación patronal, de sustitución, perdón, patronal, las empresas están obligadas a pagar o repartir la PTU a los colaboradores que laboran 6 meses en esta empresa y 6 meses en la otra. Buena pregunta. Hay una calculadora de utilidades para 2022. Descubre cuánto te tocan las utilidades para eso, ¿vale? La PTU genera impuestos a los trabajadores. ¿Quiénes pueden recibir utilidades? ¿Quiénes no tienen derecho a recibir utilidades? ¿Qué empresas no están obligadas a repartir o pagar utilidades? ¿A dónde puede uno acudir cuando uno es trabajador si no le pagan sus utilidades conforme a la ley? Las empresas, ¿cómo pueden calcular sus utilidades de forma rápida y sencilla? ¿Ok? En el 2022, los patrones o empresas deberán realizar el reparto de utilidades como cada año, pero ahora deberán hacerlo conforme a las nuevas disposiciones de la reforma a la PTU del año pasado, bueno, del antepasado, del 2021, la cual estableció un límite máximo de utilidades para los colaboradores. Es un límite máximo. Ya no te van a pagar el 100%. Sí. Hay una guía en la cual nosotros vamos a determinar cómo se van a hacer o cuáles van a ser los nuevos lineamientos para el pago de las utilidades. Esto lo vamos a ver ahorita. ¿Sale? ¿Eso está vigente todavía? Sí. Sí, claro, esto ya es lo que es vigente, ¿eh? Ya a partir de aquí del 2021 es la forma en cómo se va a calcular la PTU de aquí en adelante hasta que otra persona se le ocurra hacer alguna modificación a este cálculo. ¿Sí? Esto es lo vigente. ¿Sale? Aquí nació ese problema. ¿Sale? ¿Qué es la PTU o reparto de utilidades? ¿Sí sabemos? La PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa en la que laboran, básicamente. Es una prestación obligatoria que debe proporcionar la empresa a los colaboradores derivada de las ganancias de sus productos o servicios, de acuerdo con su ejercicio fiscal anterior. ¿Sí? El 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior. Esto viene en la fracción 11, apartado A del artículo 123 de la Constitución Mexicana y en los artículos 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo. El reparto de utilidades es un derecho de los trabajadores y es una manera de reconocer su esfuerzo y la aportación que hace a través de las fuerzas de trabajo de los mismos. ¿Ok?
¿Cómo se determina la utilidad? Pues básicamente son los ingresos acumulables, cantidades no deducibles, se las restamos, deducciones autorizadas, le quitamos la renta gravable, le aplicamos el 10% y ese 10% que nos da es el reparto de la utilidad, es lo que se va a repartir entre todos los colaboradores de la empresa, ¿sí? En caso de que la empresa no declare utilidades en el ejercicio fiscal anual ante el SAT, no habrá reparto, ¿sí? Debe de estar declarado. La empresa reparte el 10% de las utilidades anuales del ejercicio fiscal anterior. Este porcentaje lo fija la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y mantuvo el mismo monto después de la reforma, ¿sí? No se modificó, sigue siendo el 10%, ¿sale? Los responsables de fijar este porcentaje es la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa, actualmente es del 10%, ¿sale? Cabe señalar que la pandemia no es una causa legal para que las empresas no paguen estas prestaciones a sus colaboradores. Quiere decir que si en el transcurso, en el periodo en el que se dio la pandemia, también hubo utilidades, aunque hayan sido mínimas, tienen la obligación de pagarlas. ¿Ok? ¿Qué dice la reforma de la PTU en el 2021? Establece que el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo, esto es lo nuevo, 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, ¿sí? Quiere decir que tú tuviste una utilidad de 1,000, otra de 1,000 el siguiente año y otra de 1,000, tienes 3,000 pesos los 3 años, ¿sale? Dividido entre 3, pues te tocan 1,000 pesos. Si tu reparto de utilidad fue de 3,500 pesos, por tu límite máximo, te toca nada más 3,000, los otros 500 ya no te los dan. ¿Sí me explicó? Eso es lo que quiere decir este artículo. Bueno, este punto con respecto a la forma en cómo se va a calcular. ¿Sí? O sea que no nos ayudó mucho. No, no les ayudó nada, les quitó, les fregó, si puedo decir la palabra, les fregó. ¿Sí? Si antes por decir algo, y es que esto era pues prácticamente lo que deseaban y lo que esperaban todos los trabajadores cada año. ¿Hubo utilidades? Les va re bien, ¿sale? ¿Por qué? Porque con el reparto de utilidades, el monto que recibían a veces era hasta más de medio año de salario de cada uno de los trabajadores en reparto de utilidades. Era muchísimo lo que recibían, ¿sí? Y estaba bien porque les apoyaban. Era legalmente lo que decía la ley, neto, tal cual, ¿sí? El cálculo lo vamos a ver. Hasta ahí era donde nosotros, es donde se van a dar cuenta, hasta ahí era donde nosotros obteníamos un ingreso extra súper mayor a lo que recibíamos, ¿sí? Con el puro reparto de utilidades, te digo que era más o menos un promedio de unos, ¿qué te gustan? Pues prácticamente más de medio año del sueldo en puras utilidades. Era bastante alto. Con las nuevas reglas establecidas para el reparto de utilidades, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social espera que los trabajadores reciban un promedio de PTU de 57 días de salario, ¿sí? Unos 18,557, es decir, 2,59 veces más de lo que perciben actualmente, lo que representaría un incremento del 159%, ¿sí? Aquí estamos hablando de 57 días de salario. Los otros eran más de 150.
salarios, días de salario los que se percibían. ¿Sí? Reforma de PTU del 2001. ¿Cuándo entra en vigor? La reforma de la PTU entra en vigor en el año 22, o sea, el año pasado, lo que significa que las empresas deberán pagar las utilidades a sus colaboradores conforme a la nueva ley. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que las utilidades del 2021 se pagaron normales en el 2022. ¿Sí? Todo lo que se obtuvo en el 2021, como se paga en mayo del 2022, ese cálculo iba a ser normal. Pero el ejercicio del 2022 que se paga en el 2023 ya se paga de acuerdo a la nueva ley en vigor. ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo? Si se aprobó en el 2022, es del 2022 para acá, es lo que se generó del 2022, se paga en el 2023. No, entra en vigor en el 2022. Ajá. Se aprobó en el 21, pero entra en vigor el 2022. Quiere decir que en el 2022 yo tengo que pagar una utilidad del 2021. ¿Sí hasta ahí vamos bien? Hasta ahí sí. Ujú. Ok. La reforma aquí no aplica para el 2021. Yo en el 2022 voy a pagar la del 2021 con reglas del 2021, porque es del 2021. Que la paguen este año no importa, pero la que se genere a partir del 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022, que se paga en el 2023, ahí ya se va a pagar, se va a calcular de acuerdo a la nueva reforma. Ok, ya entendí. ¿Vale? Ok, entonces, eso es lo que va a suceder. El 23 de abril del 2021 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la reforma en materia de subcontratación, ¿sí? O sea, lo del outsourcing, ¿sí? La cual estableció que los nuevos lineamientos para la participación de los trabajadores en las utilidades de la PTU, pues también se les tiene que tomar en cuenta. Y aquí, pues básicamente es cómo lo vamos a detener. Base gravable por el 10%, tenemos la PTU no reclamada. Nosotros tenemos un año para poder reclamar la PTU, ¿sí? Si a mí me toca PTU este año, pero yo renuncié en diciembre y trabajé casi todo el año, pero el 1 de diciembre yo renuncié, me toca el año que entra la PTU, ¿sí? Me toca que me paguen. Pero si yo no la cobré el día que la pagaron, yo tengo hasta marzo, febrero, marzo, del año que entra para cobrarla. Si no la cobro, ese dinero que es mío se va a acumular a la utilidad del año que entra y se va a repartir con todos los trabajadores. ¿Sí? Esto es la PT1 reclamada del ejercicio 19-20 que no se repartieron. ¿Sí? Menos PT1 en 2020 se hubiera determinado como pagada indebidamente. Mande. Esa era mi pregunta, ¿qué era eso? ¿Cómo? Esa es mi pregunta, digo, que qué era eso, que qué es la PTU pagada indebidamente. O sea que la calculaste y que no la pagaste o le hiciste un descuento al trabajador y no le pagaste completo. ¿Sí? ¿Y eso Entonces, no ocasiona un problema? sí, sí ocasiona, es una demanda. ¿Sí? Es una demanda eso. Por eso es que aquí te la están disminuyendo, porque tienes que quitar lo que no pagaste o dejaste de pagar a los trabajadores que debiste de haberles pagado. ¿Sí? Entonces eso no entra como el reparto de utilidad. Se lo vas a quitar para pagarle a los que les debías pagar lo que les debiste de haber pagado. ¿Sí? Sí, ya entendí, gracias. Ok. Y el resultado es la PTU a repartir del 2022. ¿Sale?
Es lo normal, ¿sí? Esto te lo ponen así en caso de que llegases a tener este tipo de complicaciones, pero no se daba, prácticamente no se da. Lo que sí sucede es que haya gente que no la cobre, se le olvide y cuando se acuerda, ya se acuerda como por mayo del siguiente año y pues ya para mayo su PTU se acumuló para repartirse entre todos los demás. Ahí ya perdiste el derecho y ya no hay nada que hacer, ya no te la pueden devolver porque ya se juntó con la demás y se repartió en forma proporcional a todos los trabajadores. O sea, se juntó con todo. Si eran 10 pesos y te salió 100 pesos de utilidad, ahora por repartir vas a tener 110. Y esos 110 se reparten entre todos. ¿Sale? Sí. Ok. Criterios de la PTU, estos se mantienen después de la reforma, ¿sí? Los trabajadores que participarán del 10% de las utilidades de la empresa. Aquí, este es el cálculo. Si no lo conocían, este es el cálculo. Los trabajadores participan del 10% de las utilidades de la empresa. Ojo, ¿eh? Recuérdenlo bien porque así vamos a hacer el cálculo. Este se divide en dos partes iguales. El 50% entre el número de trabajadores de acuerdo con el número de días trabajados y el otro 50% es en el monto de los salarios devengados o pagados por los trabajadores durante el año. ¿Ok? De esos 110 que les hablaba, ¿sí? 55 y 55 pesos se van a calcular de esta forma, ¿sí? Voy a juntar a todos los trabajadores y por el número de trabajadores, ¿sí? Voy a calcular un factor y después por el monto de todos los salarios que se pagaron durante el ejercicio, esos 110 pesos también voy a determinar un factor y va a ser con lo que yo voy a pagar equitativamente a los trabajadores ese 10%, con base a las asistencias de los trabajadores y con base al salario de los trabajadores. Así se va a repartir el 100%. ¿Sí? Y luego te dice también aquí, se considera todos los trabajadores que laboran en el año que generaron la PTO a repartir, perdón, a excepción de los directores, administradores y gerentes de la empresa. ¿Ok? ¿Por qué con ellos no, profe? Porque son trabajadores de confianza y a ellos no se les hace reparto de utilidades. Y en dado caso de que se les hiciera un reparto de utilidades, hay una regla. ¿Sí? Tenemos que, para la regla, se tiene que determinar el salario más alto de un trabajador sindicalizado. Si no lo hay, es con el trabajador, con uno de los trabajadores que más sueldo gane, ¿sí? Y de ahí se le va a determinar un 20% de ese sueldo, que es lo que vamos a tomar como parte máxima que se le puede dar de utilidades a estos trabajadores, al director administrativo, al gerente general o a cualquier otro personal de alto rango de la empresa. Lo vamos a ver también. Por eso te digo, recuerden este punto, ¿vale? Y se van a acordar cuando lo estemos viendo, porque va a votar. ¿Sale? Colaboradores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa siempre y cuando hayan trabajado durante 60 días en el año. ¿Ok? Si el trabajador eventual trabajó 2 meses, puede que le toquen utilidades. Pero no es la regla de 2 meses. Aquí exactamente son 60 días. ¿Por qué no es la regla de 2 meses? Este año, casualmente sí pegaba. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en febrero, Año bisiesto, sí. exactamente, si cuentas febrero o enero y febrero, te da exactamente los 60 días. ¿Sí me explicó? Pero si hubieras trabajado el año pasado, enero y febrero,
no se cumplen los 60 días. Por eso es que marcan 60 días, no te dicen 2 meses. Uno por inercia, cuando dicen 60 días, son 2 meses. Pero no, no son 2 meses. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ojo con este punto, ¿sale? Y luego dice, se incluye a los colaboradores de confianza, aquí es donde la regla que te decía, topados a un salario al del trabajador sindicalizado o de planta, con el salario más alto en la empresa aumentando en un 20% como máximo. ¿Ok? Entonces vamos a ver quién de todos los trabajadores de planta que ganen más alto salario, con base en eso nosotros vamos a determinar un 20% y qué es lo que nosotros le vamos a otorgar a los trabajadores de confianza cuando los participemos dentro de las utilidades. La empresa deberá pagar las utilidades del 1 de abril al 30 de mayo. ¿Sí? O sea que tiene 2 meses para el pago de las utilidades. ¿Por qué tiene 2 meses? ¿Por qué abril y mayo? Bueno, a mí se me ocurre. El Pero, cierre bueno, para declarar es en marzo. Y ya exacto. de ahí se viene abril y mayo para empezar el nuevo ejercicio. Como tope sería hasta mayo, porque si no, ya pasa mucho tiempo. No, profe. Bueno, lo único que se me ocurre de primera instancia es que se declara en marzo. Entonces, ya, es como lo primero. Ya de ahí, ¿por qué varán? Vaya, 2 meses sí, no sabría. Es correcto. Se supone que en marzo ya tenemos la declaración presentada. Entonces, con base en esos números, es como se puede pagar las utilidades, ¿sí? Porque ya tenemos presentada la declaración. Así es que si nosotros ya tenemos ese dato, en abril ya podemos empezar a pagar utilidades. El límite máximo, pues, es mayo. Por eso es que, pero pues como mexicanos buenos, todo lo dejamos al último, pues El último. básicamente las utilidades, pues, el patrón se anda jineteando la lana durante un mes para que ya después te la pague en mayo. O sea, nosotros vamos siendo como un recurso interno de recursos financieros para la empresa por un mes cuando hay utilidades. Por eso es que se jinetean todo abril y en mayo ya empiezan a pagarla. ¿Y cuánto te la pagan? Pues básicamente como fecha límite te la ponen ellos el 20 de mayo. Entonces, da igual, ¿sale? Pero desde abril ya se pueden empezar a cobrar las utilidades, cuando las empresas ya lo tienen determinado y son constantes y responsables, te lo pagan en esa fecha, ¿sale? Ahora, los trabajadores gozarán de una exención de ISR hasta por 15 unidades de medida de actualización, ¿sí? Entonces, si tú no rebasas las 15 UMAS en ese periodo, tus utilidades al 100%. Pero si no, tú tienes un máximo de 15 UMAS y la diferencia es la que va a grabar para impuesto, ¿vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Luego dice, tras esta reforma, ¿cuándo se debe cubrir el pago de PTU en el 22? La fecha de pago para el 22, qué caray es eso. Para el 22 continúa sin cambios, como la ley lo marca, ¿sí? La cual se debe pagar en un periodo máximo de 60 días después de la fecha límite del pago de impuestos de las empresas. ¿Sale? Ahora, ojo con esto, si la persona es persona física, ¿cuándo debe de pagar las utilidades? Y ahí dice ya.
Ya no les pregunto. Lo que le iba a decir, profe. Sigo Y leyendo. Podríamos aparte leer. y por regla, pues se recorría un mes, ¿no? Es Si, correcto. o sea, por ejemplo, personas físicas, su declaración es todo el mes de abril, pues se recorren igual otro mesecito. Exactamente, Ruth. ¿Sale? Entonces aquí está establecido. Los plazos para el pago de las utilidades son personas morales o empresas hasta el 30 de mayo y personas físicas pues, se extiende un mes hasta el 29 de junio. ¿Sale? El trabajador o empleado tiene un plazo de un año para cobrar sus utilidades a partir del día siguiente que éste se genere la obligación. ¿Sí? O sea, si yo a partir del 1 de abril que se empiezan a pagar las utilidades, no voy, entonces tengo un año para reclamarlas. Si ya no voy, ya bailó. De no reclamar el año de dichas utilidades, entonces estas se agregarán a las utilidades repartibles del siguiente año, lo que les comentaba, ¿vale? Profe, Dígame. ¿y si una empresa nunca ha pagado utilidades? ¿No ha pagado utilidades? Ajá, ¿qué pasa ¿Generó ahí? utilidades? Pues por lo regular, casi no. Pero no sé, o sea, en la declaración, pues obviamente no se ingresa, que hubo reparto. ¿Tiene algún problema, alguna sanción? Sí, sí, está dentro de la declaración el pago de utilidades, sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay un motivo por el cual no se van a pagar esas utilidades. Si la empresa tuvo pérdidas anteriores, las utilidades se generan, se van a utilizar para el pago para la absorción de la pérdida. Hasta por el monto de la pérdida. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Sí me explicó? Si mi Sí, pérdida, si yo tuve una utilidad de 10,000 pesos y mi pérdida fue de 20,000, pues obviamente ya se tragó toda la utilidad. Y tengo otro año para volver a absorber la pérdida que me falta por aplicar. ¿Sale? Pero si yo tengo una utilidad de 10,000 pesos y tengo una pérdida de 5,000 anterior, entonces absorbo la pérdida de 5,000 y la diferencia que quede de la utilidad es la que voy a repartir. ¿Sí me explicó? sí, profe. Entonces habría que ver por qué motivo no se están haciendo ese reparto y si el motivo es porque no quieren, porque no están utilizando las utilidades para algo bueno de la empresa, entonces sí se metería en problemas. ¿Sí? Aquí en el dibujito dice exígelo. ¿Ok? ¿Cómo calcular la PTU en el 2022? Es lo que vamos a hacer. ¿Sí? El reparto de utilidades o PTU, luego de la reforma, se mantiene en un 10% de las utilidades anuales del ejercicio fiscal anterior de las empresas. La reforma a la PTU establece que el monto de la participación de las utilidades tendrá un límite máximo de 3 meses de salario del trabajador, 90 días, o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, aplicando el que le resulte más favorable al trabajador. ¿Sí? Si en los 3 meses tú tienes una utilidad de 10,000 pesos y en los 3 años tienes un promedio de 8, te van a pagar la de 10. ¿Sí? Pero también hay un tope. Ojo con eso, lo vamos a determinar. ¿Sale? Vamos a determinar ese punto. Ese tope está marcado por estos 2 puntos. ¿Sí? Siempre y cuando. Ahora, ¿cuántos años llevamos de la reforma? Si se empezó a aplicar en el 2022, llevamos 2022. Este 2023 se está pagando en el 2024, ¿sí? Y el 2024 se paga en el 2025. Ahí ya se cumplen los 3 años. La utilidad del 2025 ya va a tener base para hacer una comparación
entre los 3 meses y los 3 años. Ahorita, nada más tu comparación es contra los 3 meses de salario, porque no tienes un histórico para poder determinar los 3 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda entendido? Sí, o sea, si es nueva, digamos, que no lleve un antecedente en sus utilidades, se toman los meses anteriores. No, Es- no, ya entonces, hay, no entendí. ya hay empresas que van con lo viejito, ¿sí? Ya vienen arrastrando utilidades anteriores. Como la reforma entró apenas, entonces apenas vamos a iniciar con el cálculo. Ese cálculo, ese cálculo de los 3 años se tiene que generar cuando ya tú hayas aplicado los 3 años que te dan para poder hacer el comparativo. Si eres nuevo, pues obviamente te vas a pegar a la nueva regla, pero si eres viejito, también te vas a pegar a la nueva regla como si fueras nuevo. ¿Sí me explicó? Creo que sí. ¿Crees que sí? Bueno, en el caso práctico ya veré si lo entendí. Ah, ok. ¿Sale? Bueno, más adelante presentaremos un caso práctico con la aplicación de las utilidades, ¿ok? Bien. Datos esenciales para el cálculo. Año del cálculo, mínimo de días trabajados en el año, importe a repartir, el monto es del 10% de las utilidades, días trabajados de los empleados en todo el año, sueldo acumulable del empleado en todo el año, todos los días trabajados en todo el año, digo, total de días trabajados en todo el año y total de sueldos de todos los empleados. ¿Ok? Como se calcula la PTU, si no existen 3 años previos de pago de utilidades, si no existen años previos entre los que se hubiere y si en algún año dentro de los 3 previos existiera pérdida, se sumarán las utilidades de los años que sí hubo y se dividieran entre 3. Misma situación para el caso de los años con utilidad y 2 con pérdida. ¿Ok? Sí. ¿Cómo se calcula la utilidad con trabajadores menores a 3 años? A los trabajadores con antigüedad menores a 3 años se les deberá aplicar para el cálculo referido el monto promedio de los últimos 3 años que hayan correspondido a la categoría, plaza, cargo, nivel o puesto que ocupan en ese momento. ¿Qué tope de la PTU se deberá pagar frente al monto de la PTU antes de la reforma? Esta es la parte que duele. Si la determinación que originalmente conocemos es mayor al tope de los 3 meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, el pago se realizará, el pago que se realizará será el que más beneficia al colaborador respecto a dicho tope. Caso contrario, si la determinación que originalmente conocemos es menor a dicho tope, se pagará la determinación del cálculo original. Era lo que les platicaba. Si a mí me da 10,000 pesos, el tope de 3 meses es de, vamos a suponer, 30,000 pesos, pues como no llego al tope, voy a pagar lo calculado originalmente, ¿sí? Todo va a ser hasta el tope en el que yo me vea beneficiado. Si yo te recibí 10, pero el tope es 30, no me van a pagar los 30, porque el tope lo dice, ¿verdad? Sino lo que hayan determinado.
siempre y cuando yo rebase ese tope, entonces sí, se me pagará hasta ese límite. ¿Sí queda claro o suena medio enredado? Pues ahí básicamente nada más, bueno, se beneficia el empleador, porque Sí, tiene de dos lo que estoy entendiendo. Si en los sí. últimos 3 años, digamos, estuvo recibiendo 5,000 pesos, ¿no? 5, el otro 6 de utilidades y el tercer año de 7. Si la suma da en 5, 6 y 7, pues serían los 18,000 pesos. Ajá. Y su salario es de 30,000, pues mejor me voy a los 18,000. Ajá. Es algo así, ¿no? Más o menos, sí. Pero Ok. siempre y cuando el cálculo anterior me haya dado eso. O sea, para yo poder empezar a hacer la comparación, yo necesito un cálculo base, ¿sí? Que es el del 50-50. Sumando el 50 y 50, vamos a suponer que me dio 50,000 pesos. Y terminando la operación, tú dices, ahora sí voy a hacer la comparación. Si los 3 meses me dieron 30 y los 3 años me dieron 20, pues voy a pagar los 30 porque ya no le voy a pagar los 50. ¿Sí me explicó? Ah, ok. Yo Sí, sí, pensé que se entendí. inclinaban por el más bajo. Sí, sí, el más bajo es el que, en este caso, la utilidad entre las comparaciones es el que más alto esté. El más bajo ese no se toma en cuenta, o bueno, se descarta. ¿Sí? Pero sí tengo que tener primero una base. Decir, ya determiné mi 50% con base en el sueldo y mi otro 50% con base en mi asistencia, en mis días laborados. Entonces resulta que me dan, vamos a hablar en números cerrados, me dan 50,000 pesos. Ok, yo tengo derecho a sus 50,000 pesos porque sí lo determinó el cálculo hasta mi PTU. Ahora viene la reforma. La reforma me dice que voy a pagar el más alto de estas dos comparaciones. Ya tengo 50 que son míos. Ahora, mi comparación número 1 es 3 meses de salario. En ese me da 30,000 pesos, ¿sale? Como máximo. Y el promedio de los 3 años me da 20, ¿sale? ¿Cuál me voy a pagar? Entonces me voy a ir por la de 30, que es el más alto, ese es el que más beneficia al trabajador. Ahora, esos 30 que ya benefician al trabajador, lo comparo con lo que realmente obtuve, que son 50. Entonces, como son más lo que realmente me toca y mi límite máximo son 30, entonces voy a pagar los 30. El problema es el tope, ¿no? Aquí el problema para nosotros de la reforma, pues son el tope que nos pusieron. Exactamente, pero es por cada trabajador, ¿sí? Es por cada trabajador. Por eso no te hablan de porcentaje, no te hablan de cantidad. Cada trabajador gana diferente. Entonces, el sueldo de ese trabajador por 3 meses, el sueldo de ese trabajador por 3 meses, del otro, del otro, del otro, ¿sale? Y luego vamos a hacer la comparación. ¿Cuántos años ya lleva recibiendo utilidades? Ok, 1, 2, 3. Sacamos el promedio de ese y hacemos la comparación, ¿sí? Y luego, Profe, mande, bueno, perdone. Esto no aplica para los trabajadores del Estado, ¿verdad? El reparto de utilidades. es federal, es para todos. O, o sea, se supone que sí. O sea, todos los trabajadores de todas las empresas de todo el país. Ahorita vamos a ver quiénes no pagan o no, o tienen el derecho de no pagar esas utilidades. Eso ya después lo vamos a ver, ¿sale? Ok, sí, porque, bueno, me surgió esa enorme duda. No, esto es federal. Esta es Ley Federal del Trabajo. Entonces, todas las empresas que están en México, establecidas en México, se atienen a la Ley Federal del Trabajo para el reparto del pago de utilidades, ¿vale?
Todas las empresas. Ahorita vamos a ver cuáles son las que no pagan. Bueno, no ahorita porque ya se nos acabó el tiempo. Pero sí vamos a ver las empresas que sí pagan o tienen la obligación de pagarlas. ¿Nos comparte sus diapositivas, profe? No, Gracias. jamás comparto mis diapositivas. Y ustedes lo saben bien. Tiene No es un cierto. tope también. Vamos a verlas y después se las paso, ¿sale? Sí, está bien. Es que no hice apuntes. Sí, no te preocupes. Ahorita lo que estábamos haciendo era leerlas, precisamente por eso. Nada más entenderlas, comprenderlas, para saber cómo vamos a hacer el cálculo. Al final del día, ya saben que les paso las diapositivas. Entonces, esas se las voy a obsequiar para que las tengan. ¿Sale? Gracias. Entonces, Si nada aún más. leyéndolas nos estamos haciendo bolas, profe. ¿Mande? Si aún así que nada más estamos leyendo, nos estamos haciendo bolas. Ya con el ejercicio se van a dar cuenta. Está al principio cuando las explicaron, así como se las estoy explicando a mi manera. Cuando las explicaron recién salió, yo también me daba de topes porque no le entendía. Entonces tuve que hacer un ejercicio para e ir leyendo cada uno de los puntos para entenderle. Y ya después cuando salieron los ejemplos de en los en las reformas, ya le entendí, entonces quedó un poquito más claro. Sí, al principio es complicado porque nos hacemos bolas, pero sí llegamos a, ¿cómo se llama? A entenderlo cuando ya hacemos el ejercicio y ya nada más limamos detallitos que nos hayamos ocupado en el cálculo o corregir alguna percepción que hayamos tenido de la lectura que nos dé el cálculo. ¿Vale? Fue algo así cuando sacaron igual lo del Yetu, ¿no? Que igual el El cálculo Yetu, era como, sí, sí, entonces, estaba revoltoso. sí, ¿vale? Pues entonces, chicos, pues qué bueno que se conectaron, qué bueno que estamos ahorita al pendiente de esto. Y la semana que entra yo creo que ya nos faltan pocas, son 31, vamos a la mitad, más o menos. Vamos a ver todo lo que implica el desarrollo, ¿vale? Entonces nos quedamos en la diapositiva 17, ¿me acuerdan? Rod, Mari, Chava, Sí, profe, vale. claro Sí, que sí. profe. Voy a detener la grabación.